Vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y el versículo 1. Un versículo muy breve, muy corto. Y es una pregunta básicamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el título que le he puesto al sermón es Antagonistas al Evangelio de la Gracia. Antagonistas al Evangelio de la Gracia. Ya vamos a ver por qué. Y para empezar, a manera de introducción, quiero destacar el hecho de cómo fue posible que un autoproclamado enemigo acérrimo de la fe como Saulo de Tarso, con todo y lo que él fue en su momento, después llegara a decir que da gracias a Dios al que lo fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿No es cierto? ¿Cómo hubo ese cambio? ¿Cómo hubo ese cambio de 180 grados de ser perseguidor, enemigo acérrimo de Cristo y de la iglesia? Ahora, entonces, el Señor lo pone en su ministerio. Eso está en 1 Timoteo 1, versículos 12 y 13. O cómo pudo también ese apóstol dirigirse a los creyentes de Corinto. Y nosotros sabemos quiénes eran los creyentes de Corinto, ¿verdad? Ustedes leen las cartas, especialmente la primera carta a los Corintios, y se dan cuenta de la cantidad de problemas que padecía esa iglesia, ¿no? Problemas de tipo social, moral, ético, en fin, un sinnúmero de problemas en realidad que si uno quizás los hubiera conocido en persona, hasta posiblemente hubiera dudado de su fe. Y sin embargo, él se dirige a estas personas como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser eso? ¿No es verdad? Y decirles al mismo tiempo, como dice en el capítulo 6, versículos 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego añade, y esto erais algunos. Estamos hablando entonces de personas que en su momento pues realmente no tuvieron muy buena reputación, ¿no es verdad? Y sin embargo, ahora pasan a ser santos, o son llamados santos. ¿Cómo hubo ese cambio? Bueno, Pablo dio la respuesta de inmediato al recordarles en el versículo 16 de 1 Corintios 6 que ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que quise traer esto como ilustración y también como introducción para que nosotros entendamos lo que sigue a continuación. Hasta el momento nosotros hemos hablado y de hecho si ustedes quisieran prácticamente seccionar la epístola a los romanos en una manera fácil, sencilla, ustedes pudieran ver que los primeros 3 capítulos, del capítulo 1, versículo 18 al 3:21, Pablo en una sola palabra habla de condenación. Eso es lo que dice, que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impía injusticia de los hombres que tienen con justicia la verdad. Y se detiene a explicar, ustedes ya saben, todo el tema, sobre la condenación que está, o que pesa sobre toda la raza humana, ¿no es cierto?, debido a su pecado. Entonces, condenación, esa sería la primera sección. Luego, del 3:21 al capítulo 5,
nos habla de la justificación. Eso fue hasta lo último que vimos la semana pasada. Esa otra sección del capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5 nos habla de la justificación y también lo hizo de una manera muy magistral, muy adecuada para la mente tanto del judío como del gentil, por supuesto, y dejándonos con una certeza de salvación increíble, ¿verdad? Pero ahora, capítulos 6 al 8, nos va a hablar de la santificación. Santificación. Entonces, como digo, si ustedes quisieran seccionar la epístola de Romanos de una manera muy general, puede decir que los primeros 3, condenación, después justificación y ahora santificación. ¿Verdad? En este punto de la epístola, él empieza un nuevo desarrollo de su enseñanza acerca de la salvación, por supuesto, y su efecto práctico en la vida de aquellos que son salvos. El evangelio no es algo meramente subjetivo. El evangelio no es algo meramente conceptual, o sea, de la mente. No, el evangelio definitivamente es algo práctico. Es algo que tiene que ver con nosotros, que afecta nuestras vidas, que marca un antes y un después en nuestras vidas. Eso es el evangelio. En su carta a las iglesias de Galacia, Pablo ofrece un breve y exquisito resumen del principio divino que hace posible la vida transformada y el vivir diario transformado. Se puede decir que este versículo encapsula, recoge todo lo que el apóstol se propone hablar en los capítulos 6 hasta el 8 de Romanos. Este versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira cómo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Muerto. ¿Eso de qué nos habla? Pues de justificación, definitivamente. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, muerto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso ya nos habla no solo de un cambio legal, de una imputación, sino que nos habla de un cambio de naturaleza, ¿no es verdad? Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quisiera que este versículo en realidad no solo lo apuntaran, sino que lo grabaran en vuestras mentes y corazones, porque recoge, resume la idea de todo lo que Pablo va a tratar a continuación. Así que en Romanos capítulo 6, que es el texto de estudio que vamos a empezar el día de hoy, aquí vemos varias secciones también, pero en general, en los versículos 1 al 10, el apóstol conecta 3 elementos en su defensa preliminar de la vida santa del creyente. Y en el versículo 1 nos habla del antagonista o los antagonistas del evangelio. En el versículo 2 da la respuesta al antagonismo del evangelio. Los versículos 3 al 10 son el argumento para defender esa respuesta. Y en los versículos 11 en adelante se va un poco más a la práctica de dicha respuesta. Entonces, el día de hoy, por causa del tiempo, solamente vamos a hablar del antagonista del evangelio. El antagonista del evangelio o los antagonistas, que en pocas palabras son 2, como vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué es un antagonista? ¿No es cierto? Antes de empezar. Bueno, en una buena película siempre hay un buen antagonista, ¿no es cierto? El antagonista es el opuesto del protagonista, ¿no? Entonces, como les digo, para que haya una buena película siempre tiene que haber un buen antagonista que resalte, ¿no es cierto? Su trabajo, el trabajo del antagonista siempre consiste en interrumpir y bloquear las acciones del protagonista, ¿no es verdad? Ese es su propósito.
pero su intención última es acabarlo o destruirlo por completo. Por eso, como les decía, entre más bueno sea el antagonista, mejor. ¿No es cierto? Mejor la película. Pero bueno, esto solo para tener una idea de lo que es un antagonista. Pues en el Evangelio, hermanos, con el Evangelio de la gracia ocurre exactamente lo mismo. Pablo acaba de decir en Romanos 5:20, eso fue lo último que vimos, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y definitivamente eso nos quedó claro, ¿no? Como la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo por nosotros como nuestro representante, fue algo simplemente indecible, espectacular, grande. Esta afirmación de que cuando abundó el pecado y sobreabundó la gracia, esta afirmación sin lugar a dudas despertaría el ánimo de aquellos que firmemente se oponían al evangelio verdadero. El apóstol, sabiendo de antemano la reacción que provocaría su presentación de dicho evangelio, entonces se adelanta con la siguiente pregunta que seguramente sus opositores y especialmente los judíos levantarían. ¿Y cuál es esa pregunta? Otra vez, versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se dan cuenta de la conexión que hay con el penúltimo versículo del capítulo 5 y el versículo 1 del capítulo 6? Por supuesto. Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el opositor inmediatamente se levanta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto, Pablo va a responder enérgicamente a semejante acusación. Pero como vemos, el apóstol ya la esperaba. Por eso, de alguna manera, hace un paréntesis en su tema general de la seguridad de salvación que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, adelantándose a responder estas malintencionadas y perversas preguntas en los capítulos 6 y 7. Porque dicho sea de paso, en el capítulo 7 va a responder a otra pregunta que se levanta con respecto al tema de la ley. Más adelante en el capítulo 7 vamos a ver cómo Pablo responde al tema de la ley. Entonces, Pablo como que de alguna manera él ya sabía que se iba a levantar estas inquietudes y por eso se adelanta a responderlas. Así que, y esto como un paréntesis, si cuando presentas el evangelio a alguien surge este tipo de reacciones, entonces quiere decir que estás presentándolo bien. A Pablo y los demás apóstoles les sucedió exactamente lo mismo. ¿Sí? Si cuando tú presentas el evangelio, las personas inmediatamente se levantan con este tipo de preguntas, como la del versículo 1, entonces quiere decir que lo estás presentando bien. O sea que usted me está diciendo que yo no tengo que hacer nada para ser salvo. O sea que usted me está diciendo que puedo seguir en el pecado. Bueno, no es precisamente lo que estamos diciendo, pero vas entendiendo bien el mensaje. y vamos a seguir entonces aquí con el tema. Tras sus extensas discusiones sobre el pecado del hombre y su redención por medio de Cristo, entonces el apóstol pasa ahora al tema de la santidad del creyente, la vida de justicia que Dios al mismo tiempo exige de y provee para sus hijos. La vida de obediencia a su palabra en el poder de su espíritu. Eso es lo que vamos a tratar en general. En otras palabras, nos va a hablar acerca del cambio de naturaleza y la vida en las personas ahora representadas por Jesucristo en el pacto de gracia. Y esto es importante porque nosotros en el capítulo 5 vimos el paralelo que el apóstol presenta entre Adán y Cristo, ¿no? Cómo viven las personas que son representadas por Adán, ¿no es verdad? Pues ya sabemos cómo, en pecado, en miseria, en desventura, aumentando la culpa precisamente, ¿no? Y las consecuencias del pecado. Esa es la naturaleza de los representados en Adán. Bueno, ahora Pablo nos va a hablar entonces de la naturaleza de aquellos que son representados por Cristo.
Y es que tiene que haber una diferencia. Esto es importante. Nosotros nos gustó mucho el tema de la imputación, ¿no es verdad? Lo disfrutamos porque nosotros ahora estamos seguros de que somos justificados, de que vamos a estar con el Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que otro hizo, ¿verdad? Y eso es una gran noticia, definitivamente lo es. Pero, ahora vamos a ver que la naturaleza de las personas corresponde a la naturaleza de sus representantes. Ese es el punto aquí. La naturaleza de las personas o de los representados corresponde a la naturaleza de sus representantes. Por eso en Adán todos morimos. Porque pues a eso fue lo que nos llevó el pecado de Adán, ¿verdad? Ahora vamos a ver a qué nos lleva entonces la justicia de Cristo. Ese es el punto. Como lo hace con frecuencia, Pablo anticipa las principales objeciones de sus críticos. Al tratar este tema, rápidamente saltan a la vista dos posiciones opuestas, la una de la otra, pero ambas igualmente atacando a la doctrina de la justificación por la fe sola. Entonces, el día de hoy, y eso es lo que vamos a ver hoy solamente, vamos a ver cuáles son esas dos posiciones que se levantan en contra del Evangelio de la gracia o de la justificación por la fe sola. Son dos posiciones que entre ellas se contradicen, pero que en realidad ambas están igualmente opuestas en contra del Evangelio. Por eso el título que le he puesto, ¿no? Antagonistas al Evangelio de la gracia. Por un lado, el legalismo que en esencia enseña que el favor de Dios se obtiene únicamente como resultado de una obediencia externa a la ley de Dios. Eso enseña el legalismo. Nosotros logramos el favor de Dios debido a nuestra obediencia externa. La santidad viene como producto de un esfuerzo humano por agradar a Dios, o lo que se conoce como un evangelio de obras. ¿Sí? Y ahorita voy a ampliar, por supuesto, estas ideas. Aquí solamente estoy definiéndolas en pocas palabras, pero luego vamos a abarcar un poco más. Por otro lado, pero igualmente peligroso, está el antinomianismo. El antinomianismo es una palabra un poco técnica quizás, pero básicamente es una palabra compuesta, antinomos, que significa en contra de la ley. Eso es lo que significa antinomianismo, en contra de la ley. Y básicamente esta posición, esta teoría enseña que el creyente, una vez justificado, no tiene que preocuparse por guardar la ley en absoluto. Una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo viva. O lo que se conoce un evangelio liberal. Entonces, si se dan cuenta que estas posiciones son opuestas, la una promueve un evangelio de obras, la otra un evangelio liberal. Pero en realidad ambas están en contra del evangelio de la gracia. Mucho antes del tiempo en que se escribiera esta epístola, el apóstol y Bernabé en particular, pero sin duda muchos de los demás apóstoles y maestros, también habían encontrado ya una posición considerable en contra de la predicación de la salvación por gracia, mediante la fe sola. El típico judío religioso de aquel tiempo no podía comprender el hecho de agradar a Dios aparte de una adherencia estricta a la ley mosaica y rabínica. Eso era lo que ellos habían aprendido, ¿no es verdad? Los judíos, que ellos únicamente podrían agradar a Dios y ganarse su favor a través de una obediencia rígida y estricta a la ley. Y ahora el hecho de presentar un evangelio de pura gracia, donde ya usted no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios, eso chocó con la mente judía. Para ellos, la conformidad a esa ley era la única manifestación concreta de la piedad y el hecho de su encarnación misma. Y ahora ellos están presentando
que la encarnación de esa ley no es tanto en nuestros propios esfuerzos, sino en la persona de Jesucristo. ¿Se imaginan qué idea tan chocante para ellos? Por supuesto que lo era. Mientras Pablo y Bernabé estuvieron predicando en Antioquía de Siria, algunos hombres judíos que profesaban tener fe en Cristo vinieron de Judea, y esto está en Hechos 15, versículos 1 y 2, y enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se imaginan? ¿Escucharon eso? Si no os circuncidáis, no podréis ser salvos. Esa era la enseñanza de muchos en aquel tiempo, en tiempos del apóstol. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, este tema tan importante de la salvación por gracia a través de la sola fe en Jesucristo fue lo que provocó el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Porque se estaban levantando opositores enseñando exactamente lo contrario. Entonces fueron a Jerusalén. Fueron los apóstoles, fue Pablo, fue Bernabé y fueron algunos de los otros. Cuando los dos hombres llegaron a Jerusalén, otros judíos afirmaban ser cristianos, un grupo de fariseos legalistas que también se opusieron a su enseñanza. Es decir, lo que ocurrió en Antioquía. Llegaron a Jerusalén y vieron exactamente la misma reacción de los judíos, de muchos judíos, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso decían los fariseos legalistas. Durante el concilio de Jerusalén, que siguió a continuación, Pedro declaró con denuedo lo siguiente, por supuesto inspirado por el Espíritu, en Hechos 15, versículos 9 al 11. Entonces, ya saben cuál fue la problemática que provocó el concilio, ¿no es verdad? Que muchos estaban enseñando o promoviendo un evangelio de obras. ¿Cómo? Mandando a que se circuncidaran conforme al rito de Moisés y que guardaran toda la ley. Esa era la única manera de ser salvos, decían ellos, ¿no es verdad? Entonces, ahora miren la respuesta que obtuvieron aquí. Versículos 9 al 11 de Hechos 15. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, es decir, judíos, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso era en realidad lo que este grupo de legalistas religiosos estaban provocando. Estaban poniendo un yugo sobre la cerviz de estos creyentes que ninguno podía llevar, ni ellos mismos, por supuesto. Antes, creemos que, escuchen, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, esa fue la primera declaración oficial de la Iglesia de Cristo. De hecho, estamos hablando de un concilio. La primera declaración oficial de la Iglesia de Cristo bajo el nuevo pacto es esta: que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, tanto los judíos como los gentiles. Después de algunos comentarios adicionales por parte de Pablo y Bernabé y un excelente resumen de Santiago, el concilio acordó de manera unánime que la obediencia a la ley de Moisés no contribuye en nada a la salvación y no debe ser impuesta por la fuerza sobre cualquier creyente gentil e incluso judío. Ustedes pueden continuar la lectura en su casa en Hechos capítulo 15, del versículo 12 hasta el 29. Pablo también sabía, entonces eso con respecto a los legalistas, ¿verdad? Pero Pablo también sabía que en el extremo opuesto
algunos creyentes interpretarían mal la afirmación que hizo en el sentido de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La frase que ya hicimos mención, Romanos 5:20. En su necedad, ellos le acusarían al apóstol de enseñar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios, al hacer que se incremente su gracia. Esto creo que ya lo vimos una vez antes, cuando estudiamos la primera parte del capítulo 3. No sé si algunos recuerdan, pero si no, ahorita se los recuerdo, en todas maneras. En la necedad de los liberales o de los antinomianos, ellos acusarían al apóstol de enseñar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios al hacer que se incremente su gracia. Si eso fuera cierto, razonaban ellos, entonces los hombres no solamente son libres para pecar, sino que tienen la obligación de hacerlo a fin de permitir de que Dios expanda su gracia. Ahora, si la salvación es por completo de Dios, siguiendo con su hilo de pensamiento, y por completo de gracia, y si Dios es glorificado con la dispensación de la gracia, el corazón pecaminoso puede estar inclinado a razonar de esta manera: pues a mayor pecado, mayor gracia. Por ende, los hombres deberían dedicarse a pecar libremente y sin restricciones. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pequemos, entonces, para que la gracia de Dios abunde más. Es la conclusión. O como lo plantearían, si Dios se deleita en justificar al impío, como lo afirma claramente Romanos 4:5, entonces la doctrina de la gracia pone un incentivo a la impiedad, porque le da a Dios más oportunidad para demostrar su gracia. Y permítanme poner esto en un ejemplo más real, aunque por supuesto yo creo que eso nunca va a ocurrir, pero solo para ilustrar. Es como una pareja de esposos, se quieren mucho. El esposo ama mucho a su esposa, la respeta, la cuida, la protege, y ella lo sabe, ella se lo reconoce. Le dice: cariño, sabes, yo sé que tú me amas demasiado, tú me respetas, me cuidas, me proteges, me das todo lo que necesito, contigo no me falta nada. Pero sabes, para finales de este mes estoy planeando una infidelidad. Así te voy a dar más oportunidad de que muestres tu amor para conmigo. Es absurdo, ¿no les parece? Pero es básicamente la idea antinomianista del Evangelio. Están diciéndole a Dios: Dios, tú eres un Dios que te deleitas en perdonar, pues voy a pecar para darte la oportunidad de que te deleites más. ¿Te imaginan? Esa fue exactamente la interpretación pervertida que enseñaba el infame Rasputín, consejero religioso de la familia Romanov que gobernó en Rusia a finales del siglo XIX. Él enseñó, y traigo esto no tanto como información, sino para que entendamos la postura. Él enseñó y ejemplificó la perspectiva antinomiana de la salvación por medio de reiteradas experiencias de pecado y arrepentimiento falso. Y esto me suena a un dicho común por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado: peco, rezo y empato, ¿no? Esa es una postura antinomianista, por supuesto. Escuchen, él creía que entre más peca una persona, más gracia puede darle Dios. Así que entre más pequemos sin restricciones, más oportunidad le estamos dando a Dios para que se glorifique. Rasputín declaraba que si uno no pasa de ser un pecador ordinario, no le está dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria, de modo que se hace necesario convertirse en un pecador extraordinario para que Dios se glorifique más. Pues bien, yo creo que ya entendimos esta postura, ¿no? Esta posición, lo absurda que es. Pablo ya había tenido que enfrentar una acusación hipotética similar, se lo dije en Romanos capítulo 3, versículos 5 al 6, cuando el objetor, ¿recuerdan ustedes? Imaginario, se levanta de esta manera diciendo: pues si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿qué diremos? Si nuestro pecado pone en relieve la justicia, la gloria de Dios, si el paño negro pone en relieve la belleza y la hermosura del diamante, ¿será injusto Dios que da castigo? Y por supuesto Pablo incluso agrega aquí un paréntesis para decir, hablo como hombre. Ni por un momento creen que eso surge de mi propia imaginación. Eso es lo que ellos creen. Y el apóstol responde de manera enfática, en ninguna manera, claro que no. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y luego procede a condenar rotundamente a quienes enseñaban la depravada idea de pues hagamos males para que vengan bienes. El apóstol condena esa posición definitivamente. Los judíos legalistas estaban listos para acusar al apóstol de esta clase de antinomianismo, de contradecir las leyes de Dios y defendiendo la licencia moral y espiritual para hacer lo que el individuo le plazca. Es decir, ellos entendían que predicar el evangelio de la gracia era promover el pecado. Pero por supuesto que eso no es lo que promueve el evangelio, como veremos más adelante. Aquellos opositores tenían especialmente una gran dificultad para aceptar la idea de obtener la salvación con base en la fe solamente, aparte de cualquier obra humana. Añadir a esa doctrina la idea de que el pecado incrementado de alguna manera incrementa la gracia de Dios equivaldría a agravar un anatema con otro anatema todavía peor. Es decir, si los hombres de por sí ya están en una condición de muerte, como hemos visto, de pecado, de miseria, pensar o creer y vivir una vida de acuerdo a este pensamiento sería traer más maldición sobre la que ya tiene. Sin embargo, al tratar ellos de proteger la fe de ese peligro, terminaron introduciendo otro peligro. La idea de que la salvación, así como la espiritualidad, incluso para los creyentes en Cristo, es producida por una conformidad rigurosa a la ley externa. Entonces los judíos, protegiéndose de ese liberalismo, decían, no, tenemos que volver a la ley. Ya vimos entonces esas dos posiciones, ¿verdad? El legalismo, por un lado, exigiendo circuncisión, exigiendo obras, el cumplimiento de la ley, algo que ningún hombre puede cumplir. Y por otro lado, los liberales o el antinomianismo, que no importa lo que hagas, hay que darle la oportunidad a Dios de que demuestre su gracia en mayor grado. Y para eso pues simplemente hay que pecar extraordinariamente. A través de la historia de la iglesia, algunos grupos cristianos han caído en la misma clase de error, insistiendo que es necesaria la conformidad a incontables regulaciones y ceremonias fabricadas por los hombres para la piedad verdadera. Y es por eso que el día de hoy tenemos muchos grupos religiosos promoviendo un evangelio de obras, de conformidad a los mandamientos de hombres. Bien sea en forma del ritualismo extremo o de códigos de conducta estrictamente prescritos, los hombres han creído que pueden proteger y reforzar el evangelio puro de la gracia que obra mediante la sola fe, añadiendo requisitos legalistas de su propia invención. Aquí tenemos problema incluso con algunos grupos reformados, porque ellos, tratando de proteger la pureza del evangelio, terminan pasando de un evangelio de gracia a uno de obras en la práctica. Y digo en la práctica porque, por supuesto, ellos no lo enseñan de esa manera, pero en la práctica se vuelven legalistas, religiosos.
Y a los tales, escuchen, el apóstol les dice lo siguiente en Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Me encanta cómo lo pone, porque es lo que a muchos, como digo, incluso dentro de la Reforma les está sucediendo. Gálatas 4, 9 al 11. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Es decir, se supone, y claro, Pablo está hablando aquí principalmente porque la iglesia de Galacia estaba siendo afectada por los judaizantes. Querían otra vez volver a la circuncisión, a las obras, en fin. Si ustedes ya fueron liberados de esa esclavitud, de guardar la ley, ¿cómo es que quieren volver otra vez allá? Ustedes ya recibieron un evangelio de gracia, de justificación por la fe sola. ¿Cómo es que ustedes ahora en la santificación quieren volverse otra vez a esclavizarse de la ley? Guardáis los días, aquí está la prueba, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, refiriéndose pues a todos los ritos y ceremonias correspondientes a la ley. Y escuchen esta afirmación, es muy clara, es muy certera. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Wow. Así que aquellos que empiezan con un evangelio de gracia, de la justificación por la fe sola, y quieren terminar en un evangelio de obras o de santificación por obras, el apóstol les dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Mis amados, el evangelio es de gracia, completamente, de principio a fin. En la misma manera que la justificación es por gracia, la santificación sigue siendo por gracia. Acuérdense de la afirmación de Pedro en el concilio. Los creyentes son únicamente salvos por gracia. Y acuérdense que cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de todos los aspectos de la salvación. No tenemos que limitar salvación únicamente al comienzo de la salvación. Eso es solo la justificación es solo el principio de nuestra salvación. Pero nuestra salvación es mucho más que eso. Nuestra salvación abarca hasta la glorificación, como lo presenta Pablo en Romanos 8. Y nuestra salvación de principio a fin es de pura gracia. Así que cuando Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, es como si estuviera diciendo sin utilidad o sin provecho. En otras palabras, me temo de vosotros que no seáis verdaderos creyentes. Pero la iglesia también, por otro lado, ha estado siempre en peligro de contaminación por parte de creyentes falsos, que abusan perversamente de la libertad del evangelio, utilizándola como una justificación para el pecado. Ese es el otro extremo, dijimos, ¿verdad? Y la iglesia en nuestros días también está cayendo exactamente en ese mismo error. Por un lado están los grupos legalistas, extremistas, y por otro lado están los liberales. De los tales, Judas declara lo siguiente en Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Noten los términos que utiliza Judas, fuertes. Los que desde antes habían sido destinados para condenación. Es decir, puede ser un Balaam, puede ser un Judas, puede ser cualquiera de ellos. ¿Y qué dicen estos hombres? ¿O qué se dice de ellos? Hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este es el otro extremo del legalismo. Aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, bajo pretexto de que tienen libertad en Cristo. Eso es un peligro. Hay muchos creyentes que bajo pretexto de su libertad que ahora tienen en Cristo pueden hacer lo que les plazca. Y miren lo que Pablo les tiene que decir también. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, aun cosas que son lícitas para el creyente, sin embargo, el creyente no está llamado a hacerlas. Libertad no es ser libre para hacer lo que quiera. Eso es una muy pésima definición de lo que es libertad. Libertad es haber sido librados de la esclavitud en la que estábamos, para ya no seguir conforme a los rudimentos de este mundo, a las concupiscencias de nuestra carne, sino que ahora podemos tener libertad para decirle no al pecado y no aún aquellas cosas que son legítimas, pero que me pueden afectar espiritualmente a mí o a nuestros hermanos. Eso es libertad verdadera. Así que no podemos escondernos bajo el concepto de libertad para nosotros seguir haciendo lo que nos place. Hombres impíos, dice el texto, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Wow. Ambos extremos realmente son muy peligrosos, ¿no les parece? Tanto lo uno como lo otro. Y quiero decir algo aquí, como iglesia. Creo que, y lo digo en manera de exhortación, y lo digo porque conozco la iglesia y a los hermanos, me temo que esta iglesia está un poco más inclinada a la segunda posición. Quizás no tanto al legalismo, pero quizá un poco más al libertinaje. Ahora, otra vez, esto es para todos nosotros. Y por eso me detuve en un solo versículo, si ustedes se dieron cuenta. No avancé más el día de hoy. Un solo versículo. Porque me parece de suma importancia que nosotros entendamos no solo doctrinalmente los antagonistas del Evangelio, porque quizás en nuestra mente podemos saber lo que es legalismo y antinomianismo, pero no en nuestra mente tanto, pero sobre todo en nuestra práctica. Entonces, Pablo le propina un golpe letal a esa clase de antinomianismo, pero lo hace sin ceder una pizca de terreno a quienes estarían dispuestos a negar que la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Y yo entiendo, hermanos, que en la práctica es difícil para nosotros como creyentes mantener el balance. Hay personas, hermanos, que preguntan hasta dónde deben llegar en cierto asunto. El problema es que pues yo no soy juez, ¿verdad? No conozco el corazón de cada persona, de cada hermano para decirle hasta dónde puede llegar con su libertad. Más bien el Señor es el que los tiene que convencer de eso. Hasta dónde pueden llegar con su libertad. De tal manera que ni él sea afectado espiritualmente ni afecte a otros tampoco. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, el apóstol evitó caer en el extremo del legalismo por un lado y en el extremo del libertinaje por el otro. Él no abandonó, escuchen, él no abandonó la gracia de Dios para acomodarse a los legalistas, pero tampoco abandonó la justicia de Dios
para acomodarse a los libertinos. Ese es el balance que debemos tener. Como las Escrituras enseñan claramente en todas sus páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, en una relación de salvación con Dios, está ligada de manera inalterable un estilo de vida santo. Y una vida santa que es vivida en el poder de Dios, que obra en y a través del corazón del creyente verdadero. Otra vez, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso es una realidad, eso es una verdad que nosotros vivimos en la práctica. En el acto redentor de Dios, dentro del corazón de una persona, la santidad verdadera es un don de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. La santidad verdadera ¿es qué? Es un don de Dios. Noten que no estoy hablando de obras. Es un don de Dios, tanto como lo es el nuevo nacimiento y la vida espiritual que éste trae. Es cierto que ningún creyente será libre de pecado hasta que vaya a estar con el Señor por medio de la muerte o el arrebatamiento final, pero un creyente profeso que desatiende persistentemente el señorío de Cristo y sus estándares de justicia con desobediencia no tiene argumentos para afirmar que ha sido salvado por Cristo. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no da buenos frutos, o el árbol bueno da malos frutos. Como alguien ha dicho, si come como pato, si camina como pato, si vuela como pato, no le quepa la menor duda, es un pato. Definitivamente. Igual sucede con el cristianismo. No podemos pretender ser cristianos cuando en realidad estamos viviendo lo opuesto a lo que es el cristianismo. Esa es la verdad cardinal del Evangelio que Pablo está defendiendo en los capítulos 6 y 7 de Romanos. Y en vista del antinomianismo tan generalizado que cunde en nuestros días, no hay una verdad más importante que los creyentes deban entender que la conexión inseparable entre justificación y santificación como componentes de la salvación, entre la vida nueva en Cristo y el hecho de vivir esa vida de santidad que Cristo exige y provee. Y noten lo que digo, una santidad que Cristo por un lado exige. Sed perfectos, dice en el Sermón del Monte, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una santidad que Cristo exige y provee. Amén. Con sus enseñanzas no bíblicas de creencia fácil y los estilos de vida mundanos, tanto líderes como miembros de muchas iglesias que enarbolan las banderas del cristianismo evangélico dan muy pocas evidencias de redención o de santidad, las cuales acompañan necesariamente la gracia salvadora. ¿Qué pues diremos frente a estas afirmaciones tan necias?, pregunta el apóstol, añadiendo retóricamente, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar aquí alude al concepto de una persistencia habitual, por eso el término que utiliza allí, preciso. ¿Perseveraremos en el pecado? Se empleaba en ocasiones para referirse al hecho de que una persona se proponga vivir en cierto lugar y establecer allí su residencia permanente. Eso era perseverar, lo que significaba. Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente en el pecado, como le sucede a veces a todo cristiano debido a la debilidad e imperfección de la carne. Por supuesto que a eso no se está refiriendo el apóstol. Él estaba hablando de pecar intencional y voluntariamente como un patrón de vida establecido, o lo que Juan llama práctica de pecado. A eso se refiere el apóstol aquí. ¿Perseveraremos en el pecado significa practicaremos el pecado? ¿Tendremos una práctica de pecado
como nuestro Señor, como nuestro guía? Antes de la salvación, el pecado no podía ser más el estilo de vida de una persona, debido a que en el mejor de los casos mancha de alguna manera todo lo que hace una persona no redimida. Como dice en Isaías, si bien todos somos como sociedad y nuestras justicias, es decir, nuestras mejores obras son como que delante de Dios, trapos de inmundicia. Entonces, antes de la salvación, eso era una verdad, eso era una realidad. No podíamos hacer nada bueno. Como digo, y principalmente porque las motivaciones del inconverso son incorrectas. Pero el creyente, el cual tiene una vida nueva y es habitado por el Espíritu de Dios mismo, no tiene excusa alguna para perseverar de manera habitual en el pecado. Un no creyente no tiene otra opción, eso es todo lo que hace. Un creyente ya no tiene excusa para perseverar o para seguir practicando el pecado. ¿Acaso es posible que pueda vivir en la misma relación de sentimiento al pecado que tenías antes de la salvación? Estas son preguntas de reflexión. Pregunta: ¿acaso es posible que puedas vivir en la misma relación de sentimiento hacia el pecado que tenías antes de ser convertido? O en términos teológicos, ¿en verdad puede existir la justificación aparte de la santificación? ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar viviendo una vieja manera de vivir? Eso es una incongruencia moral, ¿no les parece? Si recibiste una vida nueva, ¿cómo tú puedes vivir viviendo una vida vieja? Es imposible. La transacción divina de la redención no ejerce un poder continuo y sustentador en aquellos que son redimidos. O en otras palabras, ¿puede una persona que persiste en vivir como un hijo del diablo verdaderamente haber nacido de nuevo como un hijo de Dios? Qué fuerte, ¿no? Bueno, son las palabras que usó nuestro Señor Jesús para referirse a aquellos que se consideran hijos de Abraham, hijos de Dios. En Juan, ¿recuerdan? Vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Una persona que persiste vivir en el pecado y consciente con su pecado, no tiene derecho a llamarse hijo de Dios, porque su padre es el diablo. Muchos dirían que sí. Pablo, por supuesto, dice que no, como lo afirma de manera enfática en el versículo 2, que veremos la próxima semana. Rápidamente, para terminar, frente a ambas posiciones doctrinales, es decir, el legalismo y el antinomianismo, igualmente erróneas y heréticas en contra del Evangelio de la Gracia, Pablo les tiene que decir lo siguiente. Escuchen cómo dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Noten, otra vez, la salvación es por gracia, el llamamiento es por gracia. De que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, por supuesto, en el contexto de la carta, nosotros sabemos y entendemos que el evangelio diferente es evangelio de obras. Por supuesto que lo es, de manera directa y principal. Pero también, como una aplicación, un evangelio diferente puede ser cualquier otro evangelio que no presenta a Cristo y que no presenta el evangelio de la gracia. Así que escuchen lo que dice, para seguir un evangelio diferente. Ahora, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que ha pasado a lo largo de los siglos y sigue pasando en la actualidad con muchos grupos religiosos
que están pervirtiendo el evangelio desde los mismos púlpitos. Por un lado el legalismo y por otro lado el antinomianismo, ambos igualmente pervertidos. Y mire lo que dice. Mas si aún nosotros, como apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, escuchen, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, sea anatema, maldito. Pesa una maldición muy grande sobre aquellos que predican un evangelio diferente al de las Escrituras, al de la gracia por medio de la sola fe en Jesucristo. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, noten el énfasis. Pablo no escatima esfuerzos para dejar claro esto. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Señor, hermanos, nos guarde de caer en cualquiera de estos dos extremos. El Señor nos guarde de caer en cualquiera de estos dos extremos que realmente, más que errores doctrinales, son prácticas de vida incongruentes con el evangelio de la gracia. Por eso les decía, son errores doctrinales, por supuesto que lo son, pero esos errores doctrinales afectan nuestras vidas o la vida de aquellos quienes creen esa doctrina. Y es por eso que Pablo, con toda la autoridad apostólica, los anatematiza y los maldice. Que el Señor tenga cuidado y misericordia de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Toda ella es verdad. Gracias te damos, Señor, porque sí, por un lado podemos tener toda la seguridad y la certeza de haber sido justificados por la sola fe en Jesucristo, nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Pero también, Señor, hemos de creer firmemente que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que ya no podemos vivir como antes. Perdónanos, oh Señor, te rogamos por ser licenciosos con nuestros propios pecados. Oh sí, Señor, ten misericordia y guárdanos de caer en cualquiera de estos dos extremos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén.